Buenas tardes compañeros y tutora. Para el trabajo de final yo escogí los temas desarrollados en la unidad 1, según la guía son los siguientes. Defina las ondas electromagnéticas, periodos frente a la onda, longitud de onda, velocidad de propagación y polarización. Define con forma clara las principales características de las microondas, incluyendo sus ventajas y desventajas. Realizar una gráfica que muestre las frecuencias de microondas con su respectivo tamaño, longitud de onda, nomenclatura actual y aplicaciones. Define los métodos de asignación del espectro de la I2. Define el dividendo digital de Colombia y cómo se plantea el Ministerio de Telecomunicaciones. Clasifique los principales escenarios de aplicación de las comunicaciones por microondas. Bueno, mi nombre es García Murcia y a continuación explico los siguientes temas. Primero, se define para ondas electromagnéticas los siguientes términos. Periodo corresponde a la distancia que se completa de un ciclo de onda electromagnética. Por ejemplo, en este caso tenemos que un periodo es cuando la onda cumple un ciclo. Esta parte es medio ciclo de esta onda senoidal y esta otra parte es medio ciclo. Entonces, de punta a punta, esto se llama un periodo. Frente de onda se define como el lugar geométrico que une todos los puntos que en un instante dado se encuentran en idéntico estado de vibración, es decir, tienen igual fase. Para este caso, para poderlo entender mucho mejor, el mejor ejemplo es arrojar una piedra a un estanque de agua. Las ondas que se empiezan a generar son aquellas que tienen una misma vibración y que poco a poco que se van alejando del centro tienen una forma homogénea. Longitud de onda se define a la distancia existente entre crestas de una onda electromagnética. Normalmente se conocen como dos puntos consecutivos y que poseen la misma fase. Por ejemplo, acá tenemos dos opciones que son longitud de onda larga y longitud de onda corta. La longitud de onda larga se mide de cresta a cresta, en este caso estos puntos. Lo mismo en la longitud de onda corta. Hay que tener en cuenta que a mayor longitud, por ejemplo esta de mayor longitud, tiene una menor penetración en la materia, por ejemplo atravesando un muro. Y la que tiene longitud de onda corta, que es esta, tiene una mayor penetración en la materia. Velocidad de propagación. La física a mediados de los siglos XIX sabía que la velocidad de propagación para una onda mecánica a través de una materia dependía de dos características de este, su rigidez y su densidad. La velocidad era mayor cuando más rígido fuese, pero era menor cuando mayor fuese la densidad. En este caso, para esos términos se estableció que en el espacio libre, sin ninguna obstrucción ni nada, la velocidad de propagación de la onda es a 300 metros sobre segundo, pero esto es 300 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Hay que tener en cuenta que para calcular la velocidad de propagación en otros medios utilizamos esta fórmula, que es B sobre C, B igual a C sobre la raíz cuadrada de ER. B es la velocidad de propagación en el medio, en este caso, dependiendo del medio nos dan la misma velocidad. C ya sabemos que es el 300 por 10 a la 6 metros sobre segundo y ER que es la permitibilidad relativa del medio. Para hallar la permitibilidad tenemos que hallar diferentes cálculos con diferentes fórmulas, por ejemplo lo que es el agua, que influye mucho, la velocidad del viento, la radiación, la difracción, etc. La polarización. En la polarización
Es una propiedad de la onda que se puede oscilar con más de una orientación. Esto se puede esto se refiere normalmente a las llamadas ondas transversales. En particular se suele hablar de las ondas electromagnéticas, aunque también se puede dar en ondas mecánicas transversales. En este caso pues tenemos un ejemplo de las ondas electromagnéticas, de qué manera la polarización influye. Por ejemplo, acá lo tenemos en un plano cartesiano que es X y Y la larga que es la Z, que es el vector que nosotros vamos a utilizar en algún dado caso. Bueno, ¿cuáles son las características de las microondas o las ondas de microondas? Se denomina microondas a las ondas electromagnéticas generalmente entre 300 MHz y 30 GHz, que supone un periodo de oscilación de 3 nanosegundos, que es 3 por 10 a la menos 9 segundos, a 33 picosegundos, que equivale a 33 por 10 a la menos 12 segundos, y una longitud de onda en el rango de 1 metro a 10 milímetros. ¿Cuáles son las ventajas de las microondas? Bueno, a comparación de diferentes medios de comunicación, las microondas no necesitan cable. Pueden utilizar diferentes canales disponibles. Tiene un amplio ancho de banda y es capaz de transmitir grandes cantidades de datos, ya sea para compartir internet o para manejar una base de datos de un lado a otro. ¿Cuáles son las desventajas? Por ejemplo, una línea de visión se vería afectada por cualquier obstáculo. Puede ser un edificio, una construcción o algo que esté en el camino, una montaña, un bosque. Eso haría que la señal no llegue completa. La señal de absorción por atmósfera. Las microondas sufren de atenuación debido a las condiciones atmosféricas. Si llueve, se disminuye la intensidad de la señal, entonces eso también afecta. Las torres son caras de construir. En este caso no tanto las torres, el hecho de establecer un enlace de radiofrecuencia generan costos, y esos costos, dependiendo la frecuencia que vayamos a utilizar, puede ser gratuita o también puede tener un costo según las normas del gobierno. Entonces, aparte de los materiales, también tendríamos que pagar por utilizar ese espacio de onda. Líneas de tecnología de la vista, que es otra desventaja. Sujeto a interferencias electromagnéticas, ya que las señales de radio y microondas se ven afectadas por la interferencia electromagnética. En cualquier alteración que se degrada, obstruye o interrumpe el funcionamiento de las señales de microondas. Una señal electromagnética, como por ejemplo un pulso electromagnético, puede afectar todo. No da a más, daña los aparatos. Las frecuencias de microondas según su tamaño y longitud de onda, aplicaciones y nomenclatura de onda. Bueno, para este caso, el espectro electromagnético es un conjunto de longitudes de onda de todas las radiaciones electromagnéticas. Este conjunto incluye los rayos gamma, los cuales tienen unas longitudes de onda más cortas, y las frecuencias más altas conocidas. Los rayos X también son ondas electromagnéticas y tienen longitudes de onda más largas de los rayos gamma, pero menores de la radiación ultravioleta, por lo tanto su energía es mayor que las de los últimos. La radiación ultravioleta se define como la posición del espectro electromagnético que se encuentran entre los rayos X y la luz visible. Este último, por ejemplo, el ojo humano solo puede ver las longitudes de onda entre 380 nanómetros y 760 nanómetros y se percibe como luz visible. Pero para este caso, para nosotros, podemos decir
que las ondas de microondas y lo que son de radios de frecuencia que se manejan entre 30 kHz y 1 GHz, y de ahí de 1 GHz a 300 GHz se utilizan de la siguiente manera. Por ejemplo, la banda EHF, utilizada en comunicaciones diversas de radar y navegación. La banda SHF, son utilizadas para radar, radio, satélites, usos industriales, fisioterapia. La banda UHF para hornos microondas, usos industriales y medios de fisioterapia. También incluye la televisión. VHF, radio, FM y televisión. HF, soldaduras, plásticos, diatermia, radios, OC. La banda MF, que también se utilizaba como radio AM, pero esto ya es para las radiofrecuencias. La banda LF, calentamiento por inducción, y la banda ELF, ultrasonidos, técnicas de audio, transporte de energía eléctrica. Métodos de asignación del espectro de la I2. Bueno, ¿qué es la I2? Es la entidad de normalización de telecomunicaciones. Esta funciona a nivel mundial y lo que hace es que de alguna manera distribuya o se haga una distribución equitativa dentro de los operadores para el beneficio nuestro. Por ejemplo, acá hay unas de los métodos de asignación de estos espectros, como por ejemplo la prioridad por orden de solicitud. La primera persona que haga la solicitud se va a tener en cuenta primero que la última persona que haga la solicitud. Esto, conforme va llegando la solicitud, se le va teniendo en cuenta. Por concurso, son mecanismos utilizados para determinar que el solicitante tendrá que hacer una cantidad de espectro limitada. O sea, por ejemplo, las TIC seleccionan y dicen: necesito vender este ancho de banda y lo vamos a licitar, pero esta parte por concurso le vamos a decir que es específico, que usted tiene derecho a esta parte, no a todo el ancho de banda. Por licitación comparativa, son mecanismos basados en el proceso de licitación, pero que la asignación no se efectúa gratuitamente. Se invita a los solicitantes a presentar ofertas económicas, además de cumplir con los requisitos presentados por la administración. Por sorteo, lo mismo, las mismas personas, en este caso las mismas empresas, hacen sus solicitudes y se realiza un sorteo donde el ganador se escoge al azar. Y por subasta, las mismas empresas o solicitantes se presentan, pero las personas o los solicitantes determinan el valor a cobrar. ¿Cómo Colombia plantea el dividendo digital con el Ministerio de las Telecomunicaciones para nuestro beneficio? Bueno, hace poco estuvo un proceso de subasta, sobre todo el de los 700 MHz, que aparte de los 900, los 1200 y los 1500, estos 700 eran muy apetecidos por las empresas de telecomunicaciones para la cobertura 4G. Entonces, como vimos anteriormente en los métodos de asignación, algunas se utilizaron, las 700 se utilizaron por subasta. ¿Por qué los 700 MHz es una banda muy apetecida por los operadores de telefonía? Porque influye menor costo de inversión en la colocación de antenas repetidoras y va a tener un mayor alcance de cobertura. Entonces, por tal razón mejora bastante la prestación de servicio, con incluso
ninguna inversión, bueno, la inversión de adquirir parte de la banda de los 700 MHz. ¿Cuáles son los principales escenarios de aplicación de las telecomunicaciones por microondas? Bueno, históricamente las microondas han sido usadas extensamente en la transmisión de voz y comunicaciones de datos a larga distancia. En ellas tenemos la telefonía celular, sistemas satelitales, sistema punto a punto, que me faltó acá, y también punto a multipunto, la WiMAX, la UWB y el sistema radar. Más que todo, en este gráfico podemos ver el sistema punto a punto, que es la comunicación de esta persona, pasa a la antena y de la antena pasa a un radio. Y la función de multipunto, que es este bloque de sistema, por ejemplo una base de datos, transmite la señal a través de una antena y la antena la distribuye a diferentes equipos. Lo mismo pasa en la parte de arriba. Más específicamente el sistema multipunto, supongamos enlazado en este caso también a un sistema satelital. Si yo deseo transmitir información de este lado a este computador, a la opción de remoto 3, tiene que primero la estación pasar de un punto, que es a la antena transmisora, al satélite, y del satélite a un sistema base. En este caso el sistema base ahí sí lo distribuye a las diferentes estaciones que se requieren. En este caso, como yo quiero transmitir, por ejemplo, internet de acá a internet de la opción 3, hace este ciclo. De la antena al satélite, del satélite a la estación 3 y de la estación 3 se hace un multipunto hasta el equipo que desea uno colocar el internet. Un ejemplo más común puede ser los hoteles con estaciones de cabaña, donde la zona de recepción puede ser para este caso la base 3, y esta base 3 distribuye a todas las casas por medio de multipunto el internet. Como estos hoteles campestres no tienen, o sea, son un poco alejados de la civilización, utilizan medios satelitales para que el internet les llegue a ellos. Bueno, esos son los puntos que vimos en la unidad 3. En la unidad 1. Gracias.